Hay realidades y experiencias que nos quieren ocultar para invisibilizar a personas y situaciones. Por eso, desde la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, levantamos nuestra voz. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Cintia Ibalbás, soy licenciada y profesora en Educación para la Salud, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, integrante de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual y soy además una persona ciega. Educación inclusiva es el tema que hoy traigo para compartir con ustedes. Y para poder entenderla y comprenderla es necesario que nos preguntemos: ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Por un lado, cuando hablamos de educación, estamos hablando de un derecho humano universal, es decir, de un derecho que nos pertenece a todos y a cada uno de nosotros por el solo hecho de ser humanos. Por otro lado, cuando hablamos de educación, estamos hablando de una práctica humana que nos permite construir lazos sociales. Esto quiere decir que la educación implica una acción. ¿Entre quiénes? Entre sujetos, entre personas, entre seres humanos, dada en un tiempo y espacio determinado, en donde enseñamos y aprendemos y enseñamos. ¿Qué cuestiones? Aquellas relacionadas con las ciencias naturales, las ciencias sociales, las matemáticas, las tecnologías, etcétera. Pero también en donde aprendemos a comunicarnos, a relacionarnos, a interactuar entre seres humanos, entre personas, entre sujetos, en donde desarrollamos nuestra capacidad creativa, nuestro pensamiento crítico y reflexivo, donde aprendemos a ser empáticos y a construir relaciones interpersonales para una convivencia saludable. Por último, cuando hablamos de educación, hablamos de esta en todas sus formas, es decir, de una educación dentro de la escuela y más allá de la escuela. Ahora bien, cuando hablamos de inclusión, vamos a decir sencillamente que esta significa que podamos participar activamente en los distintos ámbitos sociales, en igualdad de condiciones con las demás personas. Es decir, estamos hablando de una participación sin barreras. Por lo tanto, cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de una educación abierta, flexible, de una educación que reconoce, respeta y valora la diversidad humana. Pero, ¿qué sucede con las personas con discapacidad? Y en particular, con las personas con discapacidad visual. ¿Podemos hablar de una educación inclusiva en relación a este colectivo? La realidad es que no. La realidad es que las personas con discapacidad visual seguimos experimentando múltiples y diversas barreras para el aprendizaje y la participación, que son todos aquellos obstáculos que impiden nuestra participación y aprendizajes en igualdad de condiciones en el contexto educativo. ¿Y cuáles son esos obstáculos o barreras? Se estarán preguntando. Y para ello, los y las invito a que pensemos en una persona ciega en un espacio educativo. Escaleras sin pasamanos, rampas sin pasamanos, falta de cartelerías o señalizaciones en sistema braille, macrotipo o alto relieve, ascensores que muchas veces no funcionan o que no tienen señalización en sistema braille o audio, obstáculos en el mobiliario de la institución, como macetas, motos, bicicletas, mesas, sillas, armarios. Son algunos de los obstáculos físicos que encontramos en estos espacios educativos. Obstáculos que impiden que podamos desplazarnos de manera libre y segura por los distintos espacios.
Otro de los obstáculos que enfrentamos las personas con discapacidad visual es en el acceso a la información y a la comunicación. Por ejemplo, cuando no podemos acceder al material bibliográfico o estudio, cuando no podemos acceder a la lectura de los libros que están en la biblioteca. ¿Por qué? Porque no están en formatos accesibles, es decir, en sistema braille, audio, digital, macrotipo. Cuando se utilizan recursos didácticos audiovisuales como videos, presentaciones en PowerPoint inaccesibles, es decir, que no tienen audiodescripción para que podamos acceder a la información que contienen esos recursos. En las formas tradicionales y conservadoras de la enseñanza, todavía se siguen usando papel impreso, pizarras, tizas, en donde el acceso a la información para las personas con discapacidad visual se nos hace imposible. Sin embargo, uno de los obstáculos o barreras más significativos o importantes por las que atravesamos las personas con discapacidad y en particular las personas con discapacidad visual son aquellas que tienen que ver con las actitudes. Sí, actitudes que devienen de pensamientos, ideas erróneas e equívocas respecto de nosotras, las personas con discapacidad, y en particular de las personas con discapacidad visual. Pensamientos e ideas prejuiciosas que luego derivan en prácticas discriminatorias. Prácticas discriminatorias que nos invisibiliza como seres humanos, que nos invisibiliza como parte de la diversidad humana. Esta realidad es la que nos interpela, es la que nos está diciendo que pasemos de la teoría a la práctica, del discurso a la acción, porque una educación inclusiva es posible, pero depende de todos, de cada uno de nosotros y también depende de vos. Queridos oyentes, llegamos al final. Esto fue todo por hoy. Solo me resta agradecer por la escucha y Dios mediante será hasta una próxima vez. Un saludo afectuoso desde la provincia de Jujuy, Argentina. Creemos que una comunicación alternativa es posible y estamos comprometidos a hacer nuestra parte para que eso ocurra. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Si tenés alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir nuestro podcast. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual.